Hola, muy buen día, bienvenidos a su programa Espiritualidad de la Cruz, Amor que Salva, transmitido por medio de Radio San Pío X, un radio diferente para vivir diferente, y que se transmite en nuestro programa Espiritualidad de la Cruz, Amor que Salva por Cristo Rey Radio 1110 AM, ¿verdad? Un medio para evangelizar y llevar a las personas a cabo. Les queremos dar la bienvenida a ustedes, mis hermanos y mis hermanas, que nos están sintonizando en este día, en este sábado 23 de enero del año 2021, aquí en su programa Espiritualidad de la Cruz, Amor que Salva. ¿Cómo está mi hermano Raúl? Amado y bendecido este día. Bendito sea Dios. Y bienvenidos a su programa, ¿verdad? Antes que iniciemos con nuestra oración de este día, les queremos dar las gracias a todos los participantes que se sintonizaron virtualmente en nuestra conferencia vía Zoom con el Padre Hugo Maese, misionero del Espíritu Santo, ahora el 16 de enero, ¿verdad? Fue una gran bendición de poder conectarnos con los participantes y con nuestro hermano Hugo, ¿verdad? Y que Hugo estaba muy conmovido por vernos virtualmente a sus hermanos y sus hermanas del centro y de la familia de la Cruz celebrando los 127 años de fundación. ¿No es así, mi hermano Raúl? Así es. También pues un honor, ¿verdad?, de tener el privilegio de pues contar con él. Claro. De que se tomara tiempo para darnos una charla breve respecto a lo de la espiritualidad de la cruz. Y gracias a Dios, pues sí estuvo agradable, o sea, Sí. estuvo muy informativa y pues sobre todo, ¿verdad? Digo, para que las personas que nos sintonizan, que pues también que tengan, que estén pendientes a lo que está también pues por acontecer en los próximos meses, porque ustedes saben que pues por lo pronto, ahorita esto por los medios de comunicación que estamos, pues los nuevos métodos, el nuevo medio que se está usando para que se pueda, pues para poder estar en sintonía con la demás gente, ya de que no podemos estar presencialmente directamente en una parroquia o en algún centro, pero pues cada quien en su casita, dada la situación, pues bueno, gracias a Dios que podemos tan siquiera tener ese convivio, ese espacio a donde Correcto. nos podemos pues seguir comunicando. Claro, correcto. Y además, junto con eso, lo que dice mi hermano Raúl, que primeramente Dios ahora el día 20 de febrero de este mes que se aproxima, estará con nosotros virtualmente, nada más y nada menos que de la comunidad de Chihuahua, de la parroquia de Concepción Cabrera, de nuestra Viate aquí en Chihuahua, México, Chihuahua, México. Le hemos hecho una invitación al Padre Miguel Ángel Guerrero, misionero del Espíritu Santo, a que él comparta también con nosotros virtualmente por Zoom una conferencia, una charla en torno de nuestra espiritualidad. Y primeramente Dios, el tema que le hemos puesto es Cruz de Cristo, Cruz del Cristiano. Y para este tiempo ya estaremos viviendo la Cuaresma, tiempo de penitencia, tiempo de oración, y esto nos va a ayudar a nosotros como familia de la Cruz, ¿verdad, Raúl? El de poder prepararnos cómo abrazarnos, cómo hacer nuestra cruz en la cruz de Cristo, y cómo Jesús nos ayuda a que nuestra cruz la unamos con Él y sea una cruz de salvación y una cruz de bendición. ¿No es así? Muy bien, mis hermanos y mis hermanas, vamos a ponernos en la presencia del Señor en este día y vamos a pedir al Espíritu Santo que Él nos acompañe. Y por eso iniciamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y por eso decimos: oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante y en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía y mi fuerza, y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María, en Cristo Jesús, para la gloria del Padre y salvación del mundo. Amén.
En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues muy bien, mis hermanos y mis hermanas. Hoy en este día queremos compartir con ustedes nada más una reflexión en torno de la cuarta obra de la cruz. ¿No es así, mi hermano Raúl? Hace poquito celebrábamos el aniversario de fundación de la cuarta obra de la cruz que el Señor le inspiró a nuestra beata, nuestra Madre Conchita, y que viene siendo ¿qué? La fraternidad de Cristo sacerdote. Y los que somos parte de las obras de la cruz sabemos muy bien que por muchos años, ¿verdad?, se llamaba Liga Apostólica, ¿verdad? Liga Apostólica, y que hoy en día la conocemos como la fraternidad de Cristo sacerdote. Es decir, fraternidad, que todos los sacerdotes y los obispos tengan una fraternidad, comunión, un fraterno espíritu, una fraternidad entre ellos mismos, pero en torno de la espiritualidad de la cruz, amor que salva. Muy bien, y vamos a ver cómo es que el Señor le da esta cuarta obra a nuestra Madre. ¿Y qué es lo que nos dice acerca de la fraternidad de Cristo sacerdote? Dice, esta es una obra de la cruz, pedida por nuestro Señor Jesucristo. Nuestra Beata Conchita fue fundada por Monseñor Ibarra y González, arzobispo de Puebla, el 19 de enero de 1912. Fíjense, 19 de enero de 1912. Hace algunos días estamos celebrando el aniversario de la Fraternidad de Cristo Sacerdote, que viene siendo 111 años. 111 años de que la Fraternidad de Cristo Sacerdote nació para la Iglesia, con la Iglesia y en la Iglesia. ¿Y qué más lo que nos dice acerca de esto? Dice... En su origen hasta 1988 se llamó Liga Apostólica, o actualmente se llama Fraternidad de Cristo Sacerdote. Muy bien, y fíjense, sus integrantes o los que forman parte de la Fraternidad de Cristo Sacerdote se comprometen, y me llama mucho la atención esto que meditábamos y preparábamos ayer. Primero, a extender la devoción al Espíritu Santo. Vamos a hacer un altito aquí. La Fraternidad de Cristo Sacerdote está dedicada dentro de la Iglesia a promover la devoción al Espíritu Santo. Y fíjense, mis hermanos y mis hermanas que nos ven y que nos escuchan, que nos van a estar escuchando más tarde o mañana, domingo, por Cristo Rey Radio 1110, un medio para evangelizar al hombre de hoy. Fíjense, la devoción al Espíritu Santo. Es decir, que las 5 obras de la cruz, Raúl, y mis hermanos y mis hermanas, estamos llamados dentro de la Iglesia a tener esa devoción al Espíritu Santo, a ser promotores del Espíritu Santo, a tener esa devoción a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y me llama la atención cómo la Fraternidad de Cristo Sacerdote, primero, extender la devoción al Espíritu Santo. Es decir, que los sacerdotes, los obispos, los cardenales, los seminaristas, quien sea que forme parte de la Fraternidad de Cristo Sacerdote, su primera obligación dentro de esta cuarta obra es extender la devoción al Espíritu Santo. Segundo, ¿qué es lo que debe de hacer la Fraternidad de Cristo Sacerdote? Amar a Jesucristo, Verbo encarnado. Fíjense, segundo elemento. El primero es hacer una devoción, extender la devoción al Espíritu Santo. Y segundo, un amor a Jesucristo, al Verbo encarnado. Hermanos y hermanas, ¿qué es lo que tenemos nosotros en la espiritualidad de la cruz? El Verbo encarnado, el ofrecimiento del Verbo encarnado. Entonces, las 4 obras, estamos llamados dentro de la Iglesia a ofrecer al Verbo encarnado por medio de las manos de María Santísima, por medio de las manos inmaculadas de la Virgen Santísima. Entonces, la Fraternidad de Cristo Sacerdote, primeramente, está llamada dentro de la Iglesia a extender la devoción al Espíritu Santo. Segundo, amor a Jesucristo, Verbo encarnado. Y tercero, predicar la cruz, que es el núcleo del Evangelio. Ahí está la clave. Ahí está la clave de eso.
predicar la cruz, que es el núcleo del evangelio. Fíjense, la fraternidad de Cristo sacerdote, cuarta obra, hermana nuestra, de la cruz, está llamada de nuevamente a extender la devoción al Espíritu Santo. Segundo, a tenerle un amor al Verbo encarnado, como nos lo enseñó nuestra Madre y nuestra Beata, a tenerle un gran amor a Jesús, Verbo encarnado. Y lo más importante de la fraternidad de Cristo sacerdote es esto: predicar la cruz, que es el núcleo del evangelio. Y Jesús nos lo dice en su palabra: aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígueme. Niégase a sí mismo y tome su cruz. Elemento esencial, exigencia de la espiritualidad de la cruz. Entonces, la fraternidad de Cristo sacerdote, están llamados mis hermanos y mis hermanos sacerdotes y mis hermanos obispos a predicar la cruz, que es el núcleo del evangelio. Ellos están llamados a predicar, es decir, que su predicación sea una predicación con fuego, con ardor, en torno a la cruz de Cristo. Así es. Entonces, estos tres elementos que nuestros hermanos de la fraternidad de Cristo sacerdote deben de estar viviendo enraizadamente en su corazón, encarnadamente en su corazón, la fraternidad de Cristo sacerdote. No solamente ellos, sino que las 5 obras de la cruz estamos llamados a extender la devoción al Espíritu Santo, amar a Jesucristo, Verbo encarnado, y predicar la cruz, que es el núcleo del evangelio. ¿Qué es ese núcleo? Es decir, el centro, el eje, lo esencial de la espiritualidad de la cruz. ¿Y qué es lo que más dice acerca de la fraternidad? Dice, y se les invita a colaborar en el desarrollo de las obras de la cruz en bien de la iglesia. Fíjense, la fraternidad de Cristo sacerdote, cuarta obra que el Señor le inspiró y le dio a nuestra madre, y que Monseñor Ramón Ibarra, con su autoridad de pastor, la fundó, ¿verdad? Están llamados al desarrollo de las obras de la cruz en bien de la iglesia. Es decir, que la fraternidad de Cristo sacerdote, cuarta obra de las obras de la cruz, ellos como obispos, como sacerdotes, están llamados a promover, a desarrollar las obras de la cruz para el bien de la iglesia. Y no sé si te recuerdas, hermano Raúl, cuando vino el Monseñor Roberto Sipols. ¿Qué fue lo que nos dijo Monseñor Sipols? Yo estoy promoviendo la fraternidad de Cristo sacerdote, ¿en qué? En mi diócesis, en Venezuela. ¿Por qué? Porque quiere que las obras de la cruz se extiendan. Quieren que ese reinado del Espíritu Santo se extienda. Quiere que se dé a conocer el mensaje de la cruz. Quiere que se dé a conocer. Y fíjense, mis hermanos y mis hermanas, lo que dice el padre Luis Ruiz Vázquez en su libro. ¿Qué es lo que nos dice? Dice, la fraternidad de Cristo sacerdote es para sacerdotes, diáconos, obispos del clero diocesano, que están llamados a vivir y difundir de la espiritualidad de la cruz. Fíjense, para sacerdotes diocesanos, para obispos, para diáconos que quieran difundir y que quieren vivir la espiritualidad de la cruz dentro de su estado como obispo, como cardenal, como sacerdote, como diácono, como seminarista diocesano, pero que al mismo tiempo quieren vivirla como nosotros la vivimos dentro de la iglesia. Que están llamados dentro de la iglesia como obispos y cardenales, sacerdotes y diáconos a ser promotores de la espiritualidad de la cruz dentro del mismo pueblo sacerdotal, dentro del mismo clero diocesano. Y fíjense, dice el padre Luis Ruiz Vázquez en su libro, Lo propio y lo nuestro, las obras de la cruz, dice: la fraternidad de Cristo sacerdote tiene como espíritu característico el que libera de la configuración con Cristo sacerdote. Primero, configuración, es decir, que se identifica
con Cristo sacerdote. Aquel obispo, aquel sacerdote que está llamado a ser parte de la cuarta obra de la cruz, de la fraternidad de Cristo sacerdote y de Cristo sacerdote, está llamado a poder realmente vivir esa fraternidad, el de poder realmente unirse a eso, el de poder realmente el de vivirlo a plenitud, el de poder realmente tener una esencia esencial, el de poder realmente difundirla dentro de la iglesia y para la iglesia, ¿sí? Entonces, el otro elemento que tenemos aquí, que nos dice el padre Luis Ruiz Vázquez, nos dice, la fraternidad de Cristo sacerdote es para sacerdotes, diáconos, obispos del clero diocesano que están llamados a difundir la espiritualidad de la cruz. La fraternidad de Cristo sacerdote tiene como espíritu característico el que libera de la configuración de Cristo sacerdote, ¿verdad? Como hijo. Y segundo, como cabeza, pastor y esposo de la iglesia. Fíjense, como hijo, es decir, que la fraternidad de Cristo sacerdote está llamado, ahí dispensen porque moví el teléfono con mi pie, ¿verdad? La fraternidad de Cristo sacerdote está llamado, ¿verdad? Llamados dentro de la iglesia, ¿verdad? A tener esa configuración con Cristo como sacerdote, como hijo, como cabeza, como pastor y como esposo de la iglesia. Como esposo, ellos que se han casado con la iglesia, ellos que han hecho un sí a la iglesia, ellos que se han entregado en alma, cuerpo en todo su ser a la iglesia y que están casados con la iglesia. Eso es lo que más me llama la atención de la fraternidad de Cristo sacerdote, ¿verdad? El de que están llamados a vivir eso, al de poder vivir eso y hacerlo parte de su vida como sacerdotes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué nos dice el documento de Pastoro Davo Bovis? Adelante, mi hermano. Nos dice, el sacerdote está llamado a ser imagen viva de Jesucristo, esposo de la iglesia, en virtud de su configuración con Cristo cabeza y pastor, se encuentra en esta misma situación esponsal ante la iglesia. Fíjense, es decir, en el documento Pastoro Davo Bovis que escribió, si no estoy mal equivocado, su santidad San Juan Pablo II, dice, el sacerdote está llamado a ser imagen. Es decir, que el sacerdote está llamado a ser imagen, ¿verdad?, viva de Jesucristo. Es decir, que nuestros sacerdotes y nosotros como sacerdotes, por medio de nuestro bautismo, estamos llamados a ser una imagen viva de Jesucristo, sacerdote y víctima. Nosotros estamos llamados a ser ese reflejo de sacerdote y víctima. Estamos llamados a ser otro espejo de Cristo, sacerdote y víctima. Y lo que me llama la atención del documento Pastoro Davo Bovis, que dice que el sacerdote está llamado a ser imagen viva de Jesucristo, esposo de la iglesia, en virtud con su ¿qué? Configuración con Cristo como cabeza y pastor, que se encuentra en esta misma situación esponsal ante la iglesia. Es decir, que el sacerdote y el obispo que reconoce que Cristo es la cabeza y que están casados con la iglesia, ¿verdad?, deben de seguir ese Cristo sacerdote y víctima. Deben de seguir a Jesucristo sacerdote y víctima. Deben de seguir a Cristo dentro de la fraternidad de Cristo sacerdote, ¿verdad?, a ser esos esposos de Cristo. Así como las religiosas son las esposas de Cristo, los sacerdotes, los obispos, los cardenales son los esposos de Cristo. Por eso dice Pastoro Davo Bovis, dice, el sacerdote está llamado a ser imagen. Fíjense, imagen viva de Jesucristo. Debe ser una imagen viva. Nosotros, mi hermano Raúl, debemos de ser una imagen viva de Jesucristo. Debemos de ser esa imagen, ¿verdad?
Debemos de seguir siendo ese reflejo, ese espejo de Cristo sacerdote y víctima. Así es. Y fíjense, ¿qué es lo que dice? ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a nuestra madre, a nuestra beata, en su cuenta de conciencia, tomo 36, número 13? ¿Qué es lo que dice? Dice, se comprometen sin pecado a extender la devoción del Espíritu Santo, el amor al divino Verbo, teniendo antes muy profundo en sus corazones y en la predicación de la cruz que es el Evangelio. Fíjense lo que escribe nuestra madre. Dice ella, se comprometerán. Es decir, que los sacerdotes y los obispos que están dentro de la fraternidad de Cristo sacerdote, mi hermano Raúl, se comprometerán, ¿verdad? Sin pecado. Es decir, limpios, puros, así como nos dice la palabra del Señor, limpios y puros y sin mancha. Por eso la palabra del Señor nos dice, ¿verdad, Raúl? Claro. Que la esposa y la iglesia dicen, ven. Es decir, que se comprometerán sin pecado a extender el reinado, la devoción al Espíritu Santo. Y yo me imagino que en el corazón de nuestra madre, de nuestra beata, cuando Jesús le dice esto, que se comprometerán sin pecado, es decir, limpios, la pureza. Aquí viene el aspecto de la pureza. Pureza de mente, pureza de intención, pureza de corazón, ¿verdad? Para poder extender esa devoción al Espíritu Santo. Esa devoción al Espíritu Santo. Y fíjense, mis hermanos y mis hermanas, lo que continúa diciéndole Jesús a nuestra madre, ¿verdad? Dice, el Verbo divino, teniéndole antes muy profundo en los corazones y en la predicación de la cruz que es el Evangelio. Adelante. Dice, quiero que estas 6 cosas reinen en el mundo y sobre todo entre los sacerdocio, y la tibieza se cambiará a favor de sus frutos en sus almas y serán copiosísimos. Fíjense, quiero que estas 3 cosas reinen en el mundo. Primero, la devoción al Espíritu Santo. Es decir, que el Señor le dijo a nuestra madre, quiero que en el mundo, y hoy en día lo que estamos viviendo nosotros en nuestro mundo, ¿verdad? Hay que pedirle al Espíritu Santo que venga a reinar nuevamente a nuestro mundo. ¿No es cierto, Raúl? Así es. ¿Verdad? El Señor le dice a nuestra madre, quiero estas 3 cosas para la fraternidad de Cristo sacerdote. Primero, la devoción al Espíritu Santo. Segundo, un amor a Jesús, Verbo divino. Y tercero, predicar la cruz, el núcleo del Evangelio. Hermanos y hermanas, no cabe la menor duda que estas 3 cosas es lo esencial de las 5 obras de la cruz. De la devoción al Espíritu Santo. Nosotros como apóstoles de la cruz estamos llamados a tener esa devoción al Espíritu Santo. ¿No es cierto, Raúl? A ser promotores de la devoción al Espíritu Santo. Segundo, el de tenerle un amor a Jesús Verbo, a ese Verbo encarnado. Y tercero, predicar el evangelio, la cruz en el núcleo del Evangelio. Así es. ¿Verdad? Como nos dice Pablo, ay de mí si yo no predicara el Evangelio. Y para nosotros los que formamos la espiritualidad de la cruz, ay de nosotros si no predicamos la cruz de Cristo, que es fuerza y sabiduría y lección de Dios. Claro. ¿Sí? ¿Y qué malo que le dice Jesús a nuestra madre? Dice, a este grupo de almas yo premiaré con especial gracias. Fíjense, el Señor le dijo a nuestra madre, a este grupo de almas yo premiaré con especial gracias. Es decir, que aquel sacerdote, aquel obispo que entre a la fraternidad de Cristo sacerdote, el Señor lo va a premiar con gracias. ¿Y cuál es la promesa que el Señor le hizo a nuestra madre acerca de la cruz del apostolado? El Señor le dijo a nuestra madre, y hacemos recordatorio, esta cruz ahuyentará el demonio, esparcirá virtud, sanará cuerpo y alma, y hará muchos milagros, ¿verdad? Aquel alma que esté llena de gracia.
Ese es uno de los textos que vemos en la cuenta de conciencia. Aquel alma que esté llena de gracia. Es decir, que si el Señor le está diciendo a nuestra madre, a nuestra beata, que a la fraternidad de Cristo sacerdote, ¿verdad?, los premiará con especial gracias, es decir, que les va a bañar, va a ser un torrencial de gracias para la cuarta obra de la cruz. Y la cuarta obra de la cruz va a dar esas gracias a las demás obras de la cruz. Y las demás obras de la cruz se le vamos a dar esas gracias a la familia de la cruz. Y la familia de la cruz se la va a dar a todo el mundo esas gracias. Por eso en ese canto que tenemos, el clamor, que resuene por toda la tierra, el clamor de ¿qué? Jesús, Salvador de los hombres. Esa es una gracia para nosotros. Y fíjense, cómo nuestro Señor en su corazón de un Dios amoroso a nuestra madre le dice que estas tres cosas reinen en el mundo. Hermanos y hermanas, hoy en nuestro mundo tiene que reinar esa devoción al Espíritu Santo, clamar al Espíritu de Dios. ¿No es cierto, mi hermano Reloj? Así es. Hacer la consagración al Espíritu Santo desde que yo me levanto o quizás hasta que yo me acuesto. Y pienso yo también de que a veces puede haber tal vez, yo creo que, y no que de ningún momento que esté hablando mal de los sacerdotes, para nada, sino que simplemente también a veces tenemos nosotros que acordarles, recordarles. Disculpe, padre, ¿usted por qué se hizo sacerdote? ¿Qué fue la razón por el cual usted está en esa posición que está? Lógico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él fue un escogido directamente de mi Padre Dios. Yo entiendo eso. Pero a veces, en la actualidad, a lo que yo he visto también, de que a veces hay muchos que les falta, ¿verdad? Que les falta que nomás... Tú sabes cuando una persona hace su trabajo por hacerlo y que de veras lo hace de corazón, ¿verdad? Y en ningún momento se digo mis respetos a todos los benditos sacerdotes que hay, ¿verdad? Pero volvemos a lo mismo, ¿verdad? De cuando hemos compartido anteriormente, como cuando estaba nuestra madre en vida, ¿qué pasaba? ¿Qué le dijo directamente a nuestro padre, al padre Félix? ¿Qué le decía? Que le decía a mi Padre Dios, hágase santo. Hágase santo, y aparte, ¿no le gusta como usted está haciendo esto? ¿No le gusta como usted está haciendo lo otro? Ok, yo no estoy diciendo, yo no les voy a decir eso a nada, nunca. Pero simplemente eso es muy importante, ¿verdad? De que a veces... Pienso yo, ¿por qué? Porque no todos los sacerdotes están llamados a esta obra. A esta obra, a la tercera, a la cuarta obra de la fraternidad de Cristo sacerdote. ¿Por qué? Porque no quieren. No quieren. O sea, así como hay gente también que no está llamada a la cruz del apostolado, me imagino que también es como todo. Vuelvo a lo mismo, con todo respeto a los sacerdotes que haya, pero hay que reconocer también que sí hay también eso, ¿no crees tú? Sí, y en esto es algo muy, muy importante. La fraternidad de Cristo, las obras de la cruz, nosotros como obras de la cruz, ¿verdad? Lo que decías, Raúl, las obras de la cruz, ¿verdad? Estamos llamados al de pedir y ofrecernos por los sacerdotes. Por supuesto. Ahora, los que entran a la fraternidad de Cristo sacerdote, ellos como obispos, como cardenales y como sacerdotes, están llamados a ofrecerse en favor de sus sacerdotes, también sus compañeros ministeriales. Aquel sacerdote que quizás, como le decía nuestro Señor a nuestra madre, mira, mija, cómo celebra la Eucaristía, mira cómo confiesa, mira cómo hace su oración. Y lo que decías tú, que el Señor le decía, nuestra madre le decía al Padre Félix, ¿verdad? Padre Félix, nuestro Señor no le gusta cómo usted reza el oficio divino, cómo celebra la misa, cómo hace esto.
¿Por qué? Por lo que le quería que se fuera un hombre santo. Entonces la fraternidad de Cristo sacerdote es eso, el de que promover la santidad de la espiritualidad de la cruz, amor que salva, dentro del mismo pueblo sacerdotal, dentro del mismo clero diocesano y dentro de la misma familia diocesana, para que lleguen a ser santos y lleguen a moldearse en Cristo sacerdote víctima. Ahora permíteme, como le digo, en ningún momento digo, ¿por qué? Porque pues para eso es a lo que pertenecemos nosotros directamente, y es cuestión de que nosotros también siempre estemos directamente pues en constante oración por ellos, pidiendo por ellos. ¿Por qué? Porque ellos son atacados todo, siempre va a estar el innombrable, va a estar atrás de ellos 24/7, los 365 días del año. Sí, y por eso nosotros en la espiritualidad de la cruz tenemos el ofrecimiento del Verbo encarnado. Así que es. Nos invita a ofrecernos por manos de María Santísima en favor de los sacerdotes, en favor de la iglesia amada, y la fraternidad de Cristo sacerdote es eso, el de ofrecerse también en favor de sus sacerdotes, en favor de su sacerdocio ministerial, y lo que decía Pastor Oda Bobovis, de nuevamente, escuchemos lo que nos dice el documento de Pastor Oda Bobovis. Dice el documento: el sacerdote está llamado a ser imagen viva, dice el documento, a ser imagen viva de Jesucristo, esposo de la iglesia. En virtud de su configuración, con Cristo cabeza y pastor, se encuentra en esta misma situación esponsal ante la iglesia. Y eso está en Pastor Oda Bobovis, número 22. Y lo que a mí me llamaba la atención cuando preparábamos la reflexión de hoy, Raúl, ¿verdad? Lo que dice, el sacerdote está llamado a ser imagen viva de Jesucristo. Y yo le quitaría eso en mis propias palabras, yo diría, hacer otro Cristo sacerdote y víctima, hacer otro Cristo sacerdote, el que se ofrece, el que se entrega, el, como dice el Papa Francisco, quiero pastores que huelan a oveja, quiero pastores que sientan el dolor por su pueblo, quiero ovejas realmente heridas. Y es lo que creo yo que nuestro Señor a nuestra Madre le está dando a entender. Quiero pastores como ofrenda. Claro. Quiero sacerdotes ofrendantes. Quiero que me ofrenden. Y como decimos, nosotros conocemos a misioneros del Espíritu Santo que caminan en esa santidad. Y nuestros hermanos los misioneros del Espíritu Santo que irradian esa santidad, ese amor a la devoción al Espíritu Santo, ese amor a Jesús Verbo, y que proclaman la cruz de Cristo como el núcleo del Evangelio. Y fíjate, no cabe la menor duda ahorita que muchos de nuestros hermanos, los misioneros del Espíritu Santo, han sido atacados por el virus, que están malitos, que están confiscados a su cama, y sacerdotes diocesanos. Es para nosotros nuestra obligación y nuestro deber a doblar rodilla y decirle al ver a nuestra Madre, y a nuestra Madre Santísima y a nuestra Beata Conchita, nuestra Madre, que tenga compasión y misericordia, que los levante. ¿Por qué? Porque por medio del sacerdote es el que tenemos el perdón de nuestros pecados. Por medio del sacerdote se nos da la Eucaristía. Por medio del sacerdote tenemos los 7 sacramentos. Por medio del sacerdote, representante de Cristo aquí en la tierra, ¿verdad? Nos transmite ese amor. Entonces, la cuarta obra de la cruz, la fraternidad de Cristo sacerdote, ¿verdad? Es eso, el de promover la santidad entre su mismo pueblo, ¿verdad? Es decir, que un sacerdote llegue a hacer esa santidad. ¿Y qué es lo que más dice nuestra Madre? ¿Qué más lo que dice en la cuenta de conciencia 36, número 11 al 12? Dice, estaba yo dando gracias en la comunión, cuando repentinamente me hirió como un rayo de luz del cielo que me iluminó, lo voy a decir, como el provenir de un bien. Diré, para las obras de la cruz. Fíjense cómo escribe nuestra Madre en su cuenta de conciencia. Estaba yo dando gracias de la comunión. Nuestra Madre acababa de recibir a Jesús Eucaristía, cuando de repente ella siente esa luz luminosa que Jesús le iba a hablar a su corazón y que le iba a decir, Concha,
Conchita, Concepción, o como nosotros la conocemos en la familia de la Cruz, Mane, o hija, como le decía nuestro Señor a nuestra madre, hijita, ¿verdad? ¿verdad? Y ella dice, repentinamente me hirió. Es decir, que ella siente una herida de Jesús en su corazón, como diciéndole, ¿qué quieres, mi Jesús, ahora de las obras de la cruz? Y entonces ella dice, me hirió una luz, como una inspiración, perdón, una inspiración del Espíritu Santo, que le vino a nuestra madre, a nuestra bella Conchita, y que le dice, me hirió como un rayo de luz del cielo que me iluminó, lo voy a decir, como el porvenir de un bien, diré, para las obras de la cruz. ¿Sí? Todavía nuestros hermanos, los misioneros del Espíritu Santo, no nacían. Estaban en el corazón de Jesús y estaban en el corazón de nuestra madre. Y era ahí, me imagino yo que era cuando le daban el permiso a nuestro padre o no se lo daban. Le decían, si va a fundar, no va a fundar. Si va a ser el fundador, no va a ser el fundador. No tenga contacto con la señora Armida, si tenga contacto con la señora Armida. Entonces era cuando nuestro padre todavía estaba en esa lucha con su comunidad de los maristas, el que si le daban el permiso, no le daban el permiso. Entonces nuestra madre, también con la angustia de mujer y de madre, me imagino yo, ¿verdad? Que ella dice, por eso escribe, como el porvenir de un bien. Es decir, si el Señor, me imagino yo que en el corazón de nuestra madre al escribir porvenir, ella creo que diría, bueno, si el Señor quiere que nazcan los misioneros del Espíritu Santo, bendito sea Dios. Pero la fraternidad o la liga apostólica, como antes la conocíamos, va a venir a coronar las obras de la cruz. Bendito sea Dios, porque va a ser para un bien de la iglesia. Va a ser para un bien de la iglesia. ¿Y qué más dicen? ¿Qué le dijo nuestro Jesús a nuestra madre? Dice, quiero, me dijo, una liga de arzobispos y obispos y personas de algún cargo o representación, como que tuvieran súbditos, entendí, como rectores, curas, que llevan una vida más unida al divino verbo, protejan las obras de la cruz con vocaciones de una manera que puedan a favor de la iglesia. Fíjense, ¿cómo le dice Jesús a nuestra madre? Quiero. No le dijo Jesús a nuestra madre, Concha, ¿te gustaría? ¿Te parece? Piénsalo, consúltalo con la almohada, a ver qué te dice tu directora espiritual. No, Jesús cuando le decía a nuestra madre, quiero, es porque era un mandato de Jesús. Le dice Jesús, quiero, me dijo, una liga de arzobispos y obispos y personas de algún cargo o representación. Fíjense, o representación. El Señor le está diciendo, no importa si son sacerdotes, si son diáconos, pero alguien que me represente a mí aquí en la tierra. Y como nosotros sabemos, el sacerdote es el representante de Cristo aquí en la tierra. Nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, es el representante de Cristo aquí en la tierra. Nuestros obispos son los representantes de Cristo aquí en la tierra. Entonces, por eso nuestro Señor le dice a nuestra Madre, como un representante, como que tuvieran súbditos, entendí, como rectores, curas, que llevando una vida más unida, fíjense, le está diciendo Jesús, llevando una vida más íntima al divino verbo, protejan, aquí está la clave de la cuenta de conciencia, protejan a las obras de la cruz con vocaciones. Es decir, que Jesús le está diciendo a nuestra madre que esta liga apostólica, o ahora actualmente conocida como la fraternidad de Cristo sacerdote, iban a cuidar, a velar a las obras de la cruz, y que iban a traer muchas vocaciones. Vuelvo a lo mismo, los misioneros del Espíritu Santo todavía no nacían. Esto fue en 1912, 2 años antes de que nacieran los misioneros del Espíritu Santo. Nuestros misioneros del Espíritu Santo nacen el 25 de diciembre de 1914, 2 años después de que el Señor le revela a nuestra madre la cuarta obra de la cruz, la fraternidad de Cristo sacerdote, o antiguamente conocida como la Liga Apostólica.
¿verdad? Y que Monseñor Ramón Ibarra la difundió, la pudo proteger, la pudo dar a conocer la Liga Apostólica o la Fraternidad de Cristo Sacerdote en Puebla, en diferentes diócesis. ¿Por qué? Porque queríamos, yo creo que en el corazón de Monseñor Ramón Ibarra y González era el de que los sacerdotes llegaran a ser santos como mi Padre Santo, nos dice la palabra del Señor. Llegaran a enamorarse de Cristo, sacerdote y víctima. Llegaran a tener ese corazón de pastor, como dice el documento de Pastor Odavo Bovis, la imagen de Jesucristo. Y fíjense, mis hermanos y mis hermanas, protejan a las obras de la cruz con vocaciones, de una manera que puedan, a favor de la iglesia. Es decir, que la Liga Apostólica o la Fraternidad de Cristo Sacerdote está llamada dentro de la iglesia a promover vocaciones para la iglesia, para las obras de la cruz, a que quieran vivir este espíritu de la espiritualidad de la cruz, a seguir radicalmente a Cristo como sacerdote y víctima. Y gracias a Dios, el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros dentro del apostolado de la cruz, a seguir radicalmente a Jesucristo, sacerdote, víctima, contemplativo y solidario. ¿No es cierto? Así es. Y que le pedimos al Señor que la cuarta obra de la cruz vuelva a suscitar dentro de la iglesia, ¿verdad? Porque tengo entendido que actualmente no hay muchos grupos de la Fraternidad de Cristo Sacerdote, que vuelvan a haber sacerdotes enamorados de la cruz de Cristo. Y no cabe la menor duda que nuestros hermanos, los misioneros del Espíritu Santo, cuando ellos dan los ejercicios a sacerdotes, ¿verdad? Aquel sacerdote que vive un retiro o un ejercicio espiritual de nuestros hermanos, los misioneros del Espíritu Santo, no tengas la menor duda, hermano Raúl, que queda sellado con el espíritu de la cruz. ¿Sí? Porque yo sé que allí en el santuario de Jesús María imparten nuestros hermanos que están ahí en el santuario, dan estos cursos a sacerdotes, precisamente el de que se enamoren de la espiritualidad de la cruz, que su sacerdocio sea un sacerdocio fecundo en favor de la iglesia, que su sacerdocio sea un sacerdocio en ofrenda agradable, que su sacerdocio sea un sacerdocio victimal en favor de los demás y que su sacerdocio sea en favor de la iglesia amada, como le decía Jesús a nuestra madre. Y mis hermanos y mis hermanas, es lo que queríamos compartir con ustedes acerca de la cuarta obra de la cruz, la fraternidad de Cristo Sacerdote. Y vamos a pedirle a Jesús, por intercesión de María Santísima y por intercesión de nuestra Beata, que el Señor mande obreros a la fraternidad de Cristo Sacerdote. Nosotros, no cabe la menor duda, Raúl, lo podemos tener como testigo. El padre Antonio Mena, que le mandamos un saludo caluroso de aquí de nuestra diócesis, él se empapó, pero como una esponja, lo voy a decir, de la espiritualidad de la cruz y que fue nuestro asesor espiritual de la obra de la cruz aquí en El Paso por muchos años, y que yo decía, ese santo señor es de la fraternidad de Cristo Sacerdote, porque lo decía, daba los temas y las predicaciones con aquel fervor, como dice, le dijo el Señor a nuestra madre, ¿verdad? Predicar la cruz como del Evangelio, que la cruz sea el núcleo del Evangelio. Claro. Y últimamente nosotros lo podemos saber en San Ignacio, Fray Tobías, cuando hemos tenido los momentos de nuestros encuentros con él, el modo que él se expresa de la ofrenda, vea cómo se expresa Fray Tobías, y el Fray Tobías es religioso de la comunidad, ¿verdad? Oblatos de María, Oblato de María Santísima, de los Oblatos, que él habla de esa ofrenda. Y además no cabe también la menor duda, como él nos ha dicho, estudió con los misioneros del Espíritu Santo y sus formadores cuando él era estudiante fueron nuestros hermanos los misioneros, y que uno de sus directores espirituales fue misionero del Espíritu Santo. Entonces nosotros sabemos que hay sacerdotes sellados por el Espíritu de la cruz. Así es. Por eso en la oración aquella que decimos, que cuando estén en el confesionario, en la cruz del confesionario, que el Señor convierta esa corona en una corona de gracia. Que cuando su sacerdocio ya esté fatigado, que Jesús les dé la fuerza. Y nosotros en la espiritualidad de la cruz amor que salva, tenemos el rosario por los sacerdotes. Así es. El de pedir por el sacerdote agonizante, el enfermo,
el joven, el que está perseguido, el que está en crisis, el que duda de su vocación, nuestras preces por los sacerdotes que les dimos, a nuestro Santísimo Padre, el Papa, ¿verdad? Dale, Señor, corazón de buen pastor. A los sucesores de Pedro, dale, Señor, esta fecundidad. En fin, toda la secuencia que tenemos de la letanía a los sacerdotes. Mis hermanos y mis hermanas, hemos querido compartir con ustedes esto acerca de la fraternidad de Cristo sacerdote, ¿verdad? La cuarta obra que el Señor le inspiró a nuestra madre, a nuestra beata Conchita. Y le vamos a pedir a Jesús, por intercesión de Mamá María y por la intercesión de nuestra madre, de nuestra beata, ¿verdad?, que el Señor envíe sacerdotes a la fraternidad de Cristo sacerdote, ¿verdad?, que envíe hombres sellados con el Espíritu, con el leño de la cruz, como ella dice, con ese santo leño de la cruz, ¿verdad?, a esos. Y nosotros, los que somos laicos, que estamos llamados dentro de la iglesia a vivir este sacerdocio bautismal, ¿verdad?, el de que sea nuestra vida una ofrenda en favor de los sacerdotes. Y como decía mi hermano Raúl, conocemos sacerdotes que han tenido muchas dificultades. Es por eso que las obras de la cruz estamos llamados. Y no cabe la menor duda que la fraternidad de Cristo sacerdote, el Señor se la reveló al Señor a nuestra madre precisamente para ser un apoyo para el sacerdote. Nos invitamos en este momento, mis hermanos y mis hermanas, a que ofrendamos este momento al Señor y le pedamos a Jesús, por manos de María Santísima y por medio de la intercesión de nuestros padres en el Espíritu, nuestra beata Conchita, el venerable siervo de Dios Félix de Jesús Roger, nuestro Padre, y Monseñor Ramón Ibarra, venerable siervo de Dios, que el Señor envíe sacerdotes, obispos a la fraternidad de Cristo sacerdote. Y que esta cuarta obra que fue revelada en el corazón de Jesús sacerdote víctima, a nuestra madre, a nuestra beata Conchita, crezca y produzca el 100 por 1. Y por eso decimos: Padre Santo, por las manos de María, te ofrecemos como víctima al Verbo encarnado, en quien tienes todas tus complacencias, impulsados por la caridad que el Espíritu Santo ha derramado en nuestros corazones. Nos ofreceremos constantemente en su unión como hostias vivas y nos sacrificaremos por tu amor en las ocasiones que se nos presenten, implorando gracias para el mundo y la Iglesia y especialmente para tus sacerdotes. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos. María, esposa del Espíritu Santo, cúbrenos con tu manto. Y esto lo pedimos en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nuestra Madre Beata Concepción Cabrera de Armida, ruega por nosotros. Venerable siervo de Dios Félix de Jesús Rocher, ruega por nosotros. Venerable siervo de Dios Monseñor Ramón Ibarra, ruega por nosotros. Muchísimas gracias, mis hermanos y mis hermanas, por sintonizar su programa Espiritualidad de la Cruz, Amor que Salva, aquí desde El Paso, Texas. Les mandamos un fuerte abrazo y un fuerte saludo a cada uno de ustedes. Le pedimos al Señor que este día sea lleno de bendiciones y de gracias para ustedes y para su familia. Y nos vemos la próxima segmento aquí en su estación de Cristo Rey Radio, de Cristo Rey Radio, un radio diferente para vivir diferente. Y por Cristo Rey Radio 1110 AM, un medio para evangelizar al hombre de hoy. Y de nuevamente, mis hermanos, estén pendientes porque primeramente Dios, el 20 de febrero estaremos haciendo una conferencia virtual con el Padre Miguel Ángel Guerrero de la comunidad de Chihuahua, aquí en Chihuahua, México, ¿verdad? De la comunidad de la parroquia dedicada a nuestra Madre, Concepción Cabrera de Armida, donde nos compartirá el tema Cruz de Cristo, Cruz del Cristiano. Les mandamos un fuerte saludo y que esta semana sea llena de bendiciones. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Ánimo firme. Viva la cruz.